Ahí va, ¿eh? Esperen que... Bien, ya está. Mande esto. Y seguimos. Integración. Bien. Entonces, eso era lo primero. Calculen el desplazamiento, lo calculamos. Después, grafiquen la velocidad en ese intervalo. Si la velocidad es constante y uno tiene que graficarla en un intervalo. A ver, yo les comparto la pizarra para que ustedes dibujen a gusto. Creo que ahí pueden escribir, el que tenga ganas de hacer la gráfica, o se anime a indicar cómo es la velocidad en ese intervalo, si es constante. No puedo escribir, no puedo escribir. No podés... ¡Ah! Nunca pude. A ver, para. Pero el otro día creo que alguien había podido, me parece, ¿no? Déjame ver una cosa. Encontré, me parece. Ahí está. A ver, porque yo creo que no. Ya los habilité, pero necesitaría que. Ahí está, bien, bien. Ahí podés. Bien. O sea que lo que vos estás planteando Está fallando un poquito el motor, pero es que este eje, el I, te representa la velocidad. Y en esto, el tiempo. Entonces, la velocidad, al ser una constante, vos decís, claro, empezamos en 0, tal cual. Y ahí estamos en 4. Bien. Entonces, al graficar, uno dice, che, bueno, si yo tengo, y acá tenemos 80, es entendible, es esperable encontrarnos con esta constante. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sigue, qué nos pide después. Ah, mirá, acá prove. Algo me apareció, che. Me parece que... Bueno, no importa. Tengo que practicar más con este tema de compartir la pizarra. Dicen, comparen el desplazamiento en 4 horas con el área debajo de la gráfica de la función velocidad en ese tramo. Epa. Vamos a analizar y a discutir este punto. ¿Sí? Entonces, esperen que voy a leer los 3 puntos de vuelta para aquellos que están acá. Y decimos. Primer punto era calcular numéricamente el desplazamiento en 4 horas. El segundo era graficar la velocidad en ese intervalo. Y el 4 es comparar el desplazamiento en 4 horas con el área debajo de la gráfica de la función velocidad en ese tramo. Entonces, vamos a compartir el pizarrón. Bien. Si ustedes tuviesen que calcular en 4 horas, ¿cuál es el área barrida en 4 horas? ¿Cómo hacen? ¿A quién se le ocurre? El que muevo así, ahí así, no me tapan los. De 0 a 4.
mi velocidad en función del tiempo. De diferencial de t, pongámosle. Pero mi velocidad es constante, no varía con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá va a 80 kilómetros por hora. Diferencial de t. Esto no depende de t. Esto es una constante. Entonces, sale afuera de la integral. 80 kilómetros por hora por la integral de 0 a 4 de dt. Epa. Esto lo podemos integrar como una constante, porque acá es lo mismo que poner 1 por esto. Entonces, la integral esa nos va a quedar la constante sobre hora, kilómetro por hora, por t valuado en 0 y 4. Por lo tanto, por Barrow, ¿cómo nos queda esto? ¿80 por 4 menos 80 por 0? Esperen que acá. Bueno. Entonces, lo primero que nos decía acá era comparar entonces el desplazamiento con el área debajo de la gráfica. ¿Qué pasa con las dos cosas, che? Díganme, no tengan miedo, por favor, que quiero escucharlo. Es lo mismo. Es la misma. Es la misma. ¿Y por qué será que es la misma, che? A ver, vamos, esperen que se los muestro así, se los describo, porque esto está bueno como para analizarlo así. Nosotros sabemos que el cambio en la posición respecto del tiempo es la velocidad. A ver, dicho de otra forma, cuando uno escribe delta x igual a b por delta t, lo que está diciendo es que un cambio en la posición transcurrido un determinado tiempo me da como resultado cuál es la velocidad. Esto lo que quiere decir acá es que si uno estudia el desplazamiento dado y a la velocidad la integra, lo que va a obtener es la posición, es el desplazamiento, que es lo mismo que justamente les había estado mencionando antes de cómo está relacionada la derivada con la integral. Por eso es que da lo mismo, porque al integrar a la velocidad en un determinado tramo, uno lo que obtiene, en verdad, es el resultado del desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Díganme si no se entendió, porque lo vuelvo a repetir, no hay problema. Si no, lo vamos charlando. Ahora vemos el otro ejemplo y volvemos a discutir sobre lo mismo. Pero me parece que acá lo que es importante es justamente
la idea de en lo que es, en lo que hace a la velocidad y al desplazamiento x de t, cómo están vinculados unos con otros. ¿Qué quiere decir? Que la integral de b es x y la derivada de x es b. ¿Sí? Veamos la situación 2. Un automóvil se desplaza en línea recta y su velocidad en t es de esta forma. Es una expresión, che. Ahora veamos qué pasa con la velocidad. Porque acá lo que nos está diciendo esto es que la velocidad viene dada por esta expresión, en pocas palabras. Vamos a ver cómo sigue. Entonces nos pide calcular el desplazamiento en distintos intervalos. Y ahí vemos en 0,1, en 1,2, en 2,3 y en 3,4. Veamos cómo es el desplazamiento en esos intervalos. Y después veamos cómo es el desplazamiento en todo el intervalo 0,4. Para esta situación, donde tenemos que el automóvil se desplaza con una velocidad de esta forma. No los estoy viendo. Déjenme ver que achico un segundo la pantalla. Ahí está. Así los veo. Che, esperen. Alguno de los que, no sé, de los que está acá, Hernán, ¿querés contar? A ver cómo te quedó.
sí, no sé, o Jorge. Chicos, ¿alguno quiere? Y a mí me Digo, quedó entonces, 30. O sea, 20t cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 más 20t entre 0 y 1. Discúlpame, ¿20t cuadrado me dijiste? Sí, porque es 20t por diferencia. Es 20 sacando afuera y queda t diferencial t. Y es 20 por t sobre 2, t cuadrado sobre 2, Claro. más integral entre 0 y 1 de diferencial t. O sea, me quedó 20t cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 más 20t entre 0 y 1. O sea, 10 más 20, o sea, 30. No sé si está bien. ahí me dio 10 el primero. El primero 10, pero el integral diferencial t, A ver, esperen, porque me parece que. Ahí está. Vamos, está bueno ahí que. Vamos a resolverlo juntos un segundo. Si nosotros tenemos la integral de 20t, diferencial t. 20 sale afuera y nos queda la integral de t diferencial t. Entonces, como ahí bien dijeron, 20 por ¿quién? Por t sobre 2 al cuadrado. Valuado en distintos intervalos t0, no x0. ¿cómo? ¿Por qué 20t diferencial t? Si espera, es t por diferencial t, 20 por a la n más 1 sobre n más 1. Pará, Mario, no te entendí. Va de vuelta. Por eso es 20t cuadrado sobre n más 1, sobre 2. Y la integral de diferencial t no se puede considerar como una suma. T diferencial t no es la suma o estoy confundido, la verdad. O sea, la No, integral diferencial t no es t. no, pará, va de vuelta. Porque esto es un producto. Acá Claro. ya entendí cuál es ahí la confusión. Sea 20 o sea a una constante que esté multiplicando a la variable, en este caso t, esto es un producto. La integral en el producto, pero esto es una constante. Entonces, en lo que es la integral, el a o el 20 sale afuera de la integral. Y esto nos queda t por diferencial de t. Esto es una integral de una función lineal. Por lo tanto, el resultado de esta integral nos queda t al cuadrado sobre 2, valuado en los extremos de la integral. T1 y T2. Entonces, si en el caso 1 nosotros tenemos 0,1, vamos a tener que evaluar esto en 20 por 1 sobre 2 menos 0. Esto es 10, como dijeron ahí el 1. En el 2, vamos a ver qué pasa, porque quizás veamos qué pasa con el 2. 30. Claro, sería 2 al cuadrado sobre 2 menos un medio.
Esto es lo mismo que escribir 20 por 4 sobre 2 es 2. Menos 1 medio es 3 medios. Esto queda 10 por 3, 30. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, ¿qué les quedó el intervalo de 2, 3? 50. Bien. ¿Y el intervalo 3, 4? 70. Bien. ¿Y el intervalo 0, 4? 160. Ah. ¿Y qué similitud ven ahí con respecto el 0, 4 es 160? Es la Esto más suma esto, claro, de cada una exactamente, de las áreas. exactamente. Es la suma de cada uno de, es la suma de cada área, de cada intervalo. Entonces, eso a ustedes les va a definir, ¿sí?, una propiedad, que es la que uno también pudo, o la que pudimos haber visto en derivadas. Y después nos dice, grafiquen la velocidad y comparen en cada intervalo el desplazamiento con el área obtenida. Esto para ir viendo muy similar a lo otro. Pero bueno, vamos a ir a la situación 3. Un auto se desplaza en línea recta y su velocidad ahora crece de la forma, o mejor dicho, evoluciona de la forma cuadrática, t cuadrado. ¿Cuántos kilómetros se desplaza en 4 horas? Es la pregunta A. ¿Dónde ahora la velocidad viene dada y referida con esta función? Veamos qué pasa ahora cuando el término es cuadrático. Grafiquen la velocidad.
Bueno, acá les dejo simplemente como para que ustedes ahí lo escriban en la hoja e interpreten esto que está acá. Escribir velocidad es lo mismo que escribir el cambio de x respecto del tiempo. Entonces, si ustedes pasan multiplicando el diferencial de t para el lado de la variable t, y ahora aplican integrales de ambos lados, les queda justamente esto que decíamos recién. Calcular la integral de la función velocidad es lo mismo que analizar el desplazamiento en un determinado intervalo. Pero, ahora tengo una función cuadrática como crecimiento de la velocidad. Entonces, en mis intervalos, que me dice el ejercicio, que me parece que les pedía los mismos intervalos, era 0,4. Sí, 0,4. Bien. Cuando ustedes acá calculan eso, ¿qué obtienen? 4 al cubo, 64, dividido 3. Ahí. Esto nos da con coma, esto da 21.3. ¿No? Si mal no hice la cuenta mentalmente. Sí, está bien. Bien. Entonces, vamos a ver un segundo esto. Grafiquen la velocidad y señalen en el gráfico la región cuya área coincide omitiendo unidades, ¿no? Con el desplazamiento en este tramo. Y la pregunta es, ¿cómo calcularían ustedes el área para la curva cuadrática? Y acá hay una breve explicación donde uno lo que dice es que cuando uno trabaja con una recta, calcular el área de la recta no es tan difícil, o mejor dicho, se lo puede, vamos a hacer así, se lo puede aproximar de una manera muy buena, tomando la siguiente regla. Si uno separa por distintos intervalos, que fue un poco lo que hicimos recién, ¿no? Que la idea del primer punto era que ustedes vean esto. Si nosotros decimos, en 1, en 2, en 3 y en 4, si uno justamente es lo que hace por barro, ¿no? Lo va tomando distintas rectas de este estilo. Calcular el área de estas regiones, uno lo puede hacer de manera geométrica, a través de funciones que uno conoce, diciendo, calcular el área para esta región es lo mismo que calcular el área de un triángulo, donde uno tiene como base x1 y como altura y1. Y en esto
cambia la situación. Matemáticamente uno dice, bueno, para calcular el área de este es el 1. Para calcular el 2, uno lo que dice es, el 2 lo podemos pensar e interpretar como la suma de dos áreas de uno trabajando con un triángulo y el otro con un cuadrado. Entonces, la suma de las áreas de estas dos figuras nos va a dar el área total encerrada bajo esta recta. Lo mismo, gente, con este. Lo mismo con este. Acá uno tiene un rectángulo y acá tiene otro rectángulo. Y la suma del triángulo. Entonces, cuando uno tiene distintas figuras, uno busca e interpreta a través de distintas relaciones trigonométricas, buscar el área bajo la curva. Pero cuando uno tiene una parábola, acá hay un tema que tiene que ver que la aproximación, esto no lo puede ajustar. Si tiene una curva, no lo puede ajustar con una función de las tipo conocidas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, y una de las formas que acá les dice el libro, que está bueno aproximar, es tomando, que la idea justamente es que ustedes esto lo chusmeen, lo lean bien, pero si uno toma, ¿sí?, intervalos, también de a uno en uno, donde corte en el punto medio de ese rectángulo que ustedes tomen, uno lo que va a estar aproximando acá es el área que encierra bien bajo la función, donde uno lo que calcula en estos tramos le va a quedar como un área positiva cortada con este área negativa que se le resta. Entonces, siempre va a estar aproximando de una manera bastante bien, bastante real, a lo que es el área bajo la curva de la función cuadrática. Y acá un poco está explicado, y lo podemos chusmear. Yo lo que quería ver, más allá de lo que es esta explicación que es bastante teórica, cómo es la primera actividad que venía acá. Bien. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos charlando siempre recién, ¿sí?, con los distintos ejemplos que ustedes pueden ver. Esto después yo les recomiendo que lo lean, para que uno pueda también interpretar esto. Ven, estos son ejercicios que después la idea es que podamos interpretar este tipo de ejercicios a través de distintas figuras, cómo es el área total que encierra. Bueno, y acá tenemos unos ejemplos. Esperen. Vamos a hacer así. Les voy a dar, quedan 4 minutos. Miren, anoten, voy a escribir en el pizarrón un par de ejemplos para que hagamos integrales definidas de distintas funciones. Es decir, vamos a ver. 1 sea f de x igual a sea f de x igual, por ejemplo, a, vamos a hacer la integral de x al cubo menos 2x, diferencial x, la primera integral. Segunda integral. La integral de raíz de x. Esta viene complicada. Vamos a ver. Tercera integral. La integral de a ver si se acuerdan de esto.
Bueno, vamos, resuelvan estas instantáneas que ahora las charlamos. A ver, quedan 30 segundos. Miren. Bueno, 25 segundos. Cuando volvamos, sí, conectemos. Ay, Dios. Conectémonos ahora mismo de vuelta. Cierro acá y lo